Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Guadalajara, Jalisco. Estamos en Guadalajara, arquitecto. Zapopan. Zapopan, Zapopan, Jalisco. Jalisco. Arquitecto, muy buenos días, primero que nada. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gustazo estar acá contigo otra vez para conocer una nueva casa que le da una segunda vida, ¿verdad? El trabajo que ustedes realizan en GDL Propiedades. Sí, se acaba de remodelar esta propiedad, una casa de una planta, y bueno, logramos conseguir en 2 plantas, pues un proyecto interesante, creemos. Tiene una terraza, que es lo que se ve ahí, ya la verán, pero creemos que la casa, el resultado está bastante agradable, pensamos nosotros. Lista para la venta, por cierto, como diario. Vamos Está a la en venta, venta. pero yo creo que cuando ya sale este video ya se vendió, jóvenes. Así que dejen sus teléfonos, pregunten, pero no les prometemos nada. Fíjense, ¿así era la casa? Es similar, tenía techo a 2 aguas, como la casita que se ve allá, la azul. Que ese es de un nivel también, Esa pero era los de un pretiles son nivel. altos. Esa era de un nivel, pero la ampliaron. Ajá. Ah, o sea, esos pretiles ya es de la ampliación. Sí, tuvo una modificación, Ok. la casa. Ah, ya, no, pues sí se ve bastante Ajá, esa casa ya fue notorio. modificada, pero ahí se ve la silueta de, pues lo que era antes, ¿no? Una Claro. casita de una planta con techitos inclinados. Dimensiones del terreno, por favor, arquitecto. 8 por 20 son 160 metros de terreno 8 y por 20. traemos de construcción aproximadamente 190 metros. Fíjate qué bonito. Así eran las cocheras en los 80s, ¿verdad? Sí. Probablemente ni siquiera sin la reja. Sí, en algún momento tú y yo lo comentamos, el tema de la seguridad, cómo ha modificado la arquitectura Ujú. y pues aquí está el claro ejemplo, ¿no? De dejar una casa protegida, segura y pues también tratando de jugar con el diseño para que no sea una cárcel, sino que se vea bastante agradable, ¿no? Oye, podemos ir hablando un poquito de costos. Está Sí. interesante. Últimamente hemos estado haciendo una serie que se llama Buscando Casa para justamente remodelarla y venderla. Ajá. Mucha gente se sorprende al escuchar los costos de las casas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Ajá. Yo les he estado en algunos comentarios mencionando que Zapopan en específico me Sí. parece que es el municipio con mayor aumento de plusvalía en México. ¿Tú Bueno, te sabes ese dato? según datos, ya más actualizados, han impulsado bastante los precios la zona de Mérida, de Yucatán. Ellos están como primer lugar. Ya desbancaron Sí, a Zapopan. sí, ellos están en ese momento Esos ya. malditos. Entonces, mucha inversión va hacia aquel rumbo, hacia aquel lado. Y yo creo que pues con los cambios que ha tenido la ciudad, Ajá, me imagino de ahora con el tren, pues yo creo que seguramente algún tipo de impulso extra. sí. En segundo lugar viene la Ribera Nayarit también. Y también viene lo que es La Paz, Baja California, y Los Cabos. Entonces, ¿En serio? sí, entonces, lo cual se resume a que lugares turísticos, sí hablaríamos de otra, ¿De otra como plusvalía? otro enlistado. Ok. Pero si habláramos como de ciudad, sí, Zapopan está durísimo, está muy fuerte en el tema de la plusvalía. Entonces, jóvenes, obviamente no es lo mismo comprarte una casa en Morelos, ¿verdad? Que en Finalmente, lo que le da valor a una propiedad, Zapopan. la construcción, prácticamente podemos hablar Interesante. que la construcción puede costar lo mismo donde tú la hagas. Ajá. Lo que le da valor, en No, realidad, tampoco. es No, la tierra. no vale lo mismo. Bueno, si hablamos de la ciudad, por ejemplo, Ajá. te cuesta lo mismo la construcción, construir en Tlaquepaque, en Zapopan, Pero etc. no en Tuxtla, no en No, Jalapa. no, la mano de obra puede ser Sí, el sí, sí. distintivo. Sí. Cambia. Por cierto que tenemos una crisis De mano de obra. de mano de obra. Lo hemos estado mencionando mucho y la gente no lo quiere creer. Los albañiles ganan más que los arquitectos y está bien, porque ya hay menos albañiles y hay más arquitectos. Entonces es Sí. oferta y demanda. Donde está un poquito más la crisis es en los ayudantes. No hay ayudantes. Ahí la parte de los ayudantes está un poquito complicada, Ujú. y casi siempre es difícil estar consiguiendo ayuda. Hay maestros, pero no traen ayudantes. Nosotros tenemos un anuncio publicado constantemente en las redes de se solicita ayudante de obra.
Así que si usted está buscando trabajo, llámenos, llame ya. Si usted se recibió de alguna carrera y ve que le pagan menos en su carrera, puede irse de Y ayudarte. le gusta el trabajo físico, Y le gusta, ¿verdad? y quiere ahorrarse el gimnasio, también. Ah, están fuertes. Oye, me gustó el patio, ¿eh? Me encanta entrar a la casa de sorpresa porque es eso, ¿verdad? Es una sorpresa natural. Lo hicieron Sí. bien, ya existía. No, no, en realidad no existía. Aquí se ve anteriormente esta viga que se encuentra aquí. eh, la cocina era ese espacio, un muro existente. Entonces, aquí agregamos un pedacito de muro, pero tú pasabas por aquí, por un lado. Entonces, era una cocina de dimensiones pequeñas. Había un patio, pero había un muro aquí que no te permitía ver el patio porque era un patio de servicio, no había nada que ver. Entonces, para nosotros, pues, fue interesante poder crear este pequeño área verde, ¿no? Quedó Y muy bien. visualmente, pues, Levanta muchísimo. sí, visualmente es agradable. El verde siempre, siempre Y es la agradable. ventilación, se siente la ventilación cruzada. Sí, sí, también. Y la luz, fíjense, la cocina, esta cocina sí la hiciste ya de residencia plus, ¿eh? Sí, ya estaba un poquito más interesante, como lo hemos platicado, pues todo tiene que ir de la mano, ¿no? En dónde estás, el precio que vas a ofrecer, entonces pues ya también las cosas que vas a ofrecer también de materiales y todo, ¿no? Excelente. La dimensión entonces era la misma, o sea, ese muro ya estaba ahí. Ese muro. No, esto fue creado. El patio, imagínate que aquí estaba el muro, aquí tenemos otra viga, entonces el muro del patio era aquí, era mucho patio, mucha área desperdiciada. Contiguo había una recámara. Esta casa originalmente era de 3 recámaras. Quedó actualmente con 2, pero la tercera, o bueno, una de ellas estaba aquí, a un Ok. costado. Entonces, lo que se hizo fue, perdimos una recámara y perdimos el patio. ¿Y qué ganamos? Ganamos una alacena, este patio y la zona de escalera, el cubo de escalera. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Pues quedó muy bien. Entonces, ¿esto qué se vuelve? ¿Cuarto de lavado? Fíjate que A la curiosamente cena. la idea era que fuera el cuarto de lavado ahí. Ajá. Esta casa es de uno de nuestros inversionistas. Ya tenía muchos años con ella, esta no se compró. Entonces, ese sí fue un tema, una sugerencia de él. Oye, me gustaría que el área de lavado esté arriba, pero para nosotros este era el área de lavado Ajá. original. Pero se convirtió finalmente en una alacena y tú sabes que siempre el área del almacenaje, pues siempre te la van a agradecer. Nunca es suficiente. Sí, 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 sí. Qué buena luz tiene la casa. Ventilación cruzada acá, iluminación. Sala comedor, ¿esta se queda intacta? esta es original, las Ajá. dimensiones son originales, Qué, ¿no? qué bajos eran las losas, ¿verdad? Antes. Sí, pues traemos 240 de altura. 240. Obviamente por las modificaciones en algunas áreas vamos a notar que baja un poquito, Ujú. pero tratamos de hacerlo lo menos posible, ¿no? Por eso ayuda muchísimo el color blanco, ¿no? O sea, el tener todo blanco. El blanco, también tratar de que los pisos sean claros cuando los techos no son también muy altos, Ujú. ayuda bastante, la verdad, Se ayuda ve, mucho. se ve súper amplio. Y me gustaron los recubrimientos que usaste, ¿verdad? Me recordó un poquito a Mérida, la piedrita esa beige de allá afuera. Sí, súper, súper parecida, hay mucha piedra caliza por aquel rumbo Ajá. y muy similar, es travertino, es la piedra que tenemos aquí afuera. Excelente, excelente. ¿Qué costo calculas más o menos por metro cuadrado de piso? De piso, instalación, materiales, todo. Ajá. Si lo podemos así desglosar un poquito para que sean una idea de cuánto se invierte en el piso. Por ejemplo, si hablamos del piso, estamos hablando que son aproximadamente como 350 pesos el metro cuadrado. Ajá. Eh, la mano de obra debes de andar, por ejemplo, anduvimos sobre un costo sobre 130 pesos el metro cuadrado De de instalación, instalación. mano de obra solamente. Solamente la mano de obra. Ajá. Nos faltaría el pegapiso y la boquilla, ¿no? Ok. Entonces, también nosotros adicionalmente sí metemos un aditivo para que los pisos se peguen un poco mejor todavía. Excelente. Pues tiene buen vestidor.
La recámara está generosa. ¿Qué dimensiones tendrá más o menos? Esta debemos andar sobre los como 350 por 350. 350. Y este Ajá. era el closet de la recámara anteriormente. Eso era como una pequeña bodega, entonces decidimos adaptarla como un vestidor. Ujú. Pero si te fijas aquí ya, si tú tienes tu cabecera, tienes tu cama, ya no invadirías la cama, ¿no? Porque de pasillo ya no te queda nada. Ujú. Entonces por eso decidimos aprovechar el closet, la tele está preparada para montar la tele aquí, entonces, y puedes tener un mueble incluso, no vas a estorbar. Te queda perfecto. Sí, Entonces el patiecito era de esa dimensión. este patio es original. Ok. Seguramente esta parte, la recámara sí terminaba originalmente aquí. Ok. Esto se agregó en algún momento en una remodelación de la casa, Ya. se agregó esa parte. Todo lo aprovechamos, ¿no? De acuerdo. Y este es su baño. Y al Ese mismo es tiempo es el medio baño de la casa, ¿verdad? Al mismo tiempo es el medio baño de la casa. Baño completo. Ok. Ventilación por extracción mecánica. Muy importante, jóvenes. No la omitan nunca. Sí, Queda bien. Dimensiones más o menos como 1.30 por 2.40. aproximadamente, sí. Y al fondo, Al fondo, una de la que era originalmente la recámara principal. claro, La recámara principal actualmente ya es en la segunda planta. está amplia, ¿eh? Está de buen Esto tamaño. casi tiene 4 metros libres, ¿verdad? De muro Sí, cabecero. sí, tenemos como 4 metros. Ujú. Y le hacen un closet bien pensado, ¿verdad? Sí, que aquí hay otra vez otra modificación. El closet anteriormente era aquí. Aquí teníamos una mocheta de piso a techo. Entonces el closet estaba aquí adentro, lo cual no era funcional otra vez si tú tenías una tele, si tú tenías un mueble, pues no, la tele estaba montada acá y el mueble acá. Entonces, pues no, la verdad es que no te daba la ubicación de las cosas, ¿no? Ujú. Y el closet creo que quedó bastante bien ahí. Como la recámara es de muy buen tamaño, Sí, se prestó para hacer esto, ¿no? te queda bien. Y tiene su baño privado, claro. Y tiene su propio baño. Ujú. Fíjate, ahorita estoy dando un taller para unos arquitectos del Colegio de Arquitectos allá en Sinaloa y Ajá, saltó un comentario de que la recámara principal en la planta baja la querían así como en esta casa, al fondo ok, de la casa. ajá, Y a mí me llama la atención eso. Yo prefiero que mi recámara principal, cuando hago mis proyectos, esté en la entrada. O sea, que no haya que cruzar todo el área social toda la casa. para llegar a la recámara. Pero me llamó la atención que hay gente que sí le gusta. O sea, que les gusta mejor que tengan como la privacidad de la recámara principal al fondo, Ajá. aunque haya que cruzar por la sala comedor. ¿Tú qué opinas? Bueno, en el caso muy específico de esta casa, pues, o de nuestras remodelaciones, tratamos de aprovechar la distribución que ya tiene la casa. Claro. Si se puede mejorar, mejorarla, que si te fijas ya te dije cuál fue como la Claro, claro, modificación, claro. Ajá. ¿no? Sí, 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 que está en esa parte del inicio. Pero como no diseñamos desde el inicio, pues tratas de aprovechar lo que tú ya tienes. Respetas la estructura, pero ¿a ti qué te parece mejor? A ver, ustedes que están viendo este video, El- jóvenes, pongan atención. Yo pienso que en gusto se rompen géneros. Para mí la ubicación de la recámara hasta atrás sí me es más cómodo, Ok, a mí ok, en lo ok, ok. personal. Porque también el ruido de la calle y todo, pues seguramente, como en este caso, en un coto privado, pues Sí, no será así. Pero aquí que sí es calle y todo, sí te da un poquito más de privacidad, de ¿no? acuerdo. Ese es un punto muy a favor, ¿verdad? La privacidad, el silencio. Y en otro punto a favor, podría yo comentar que no se genera un pasillo largo, porque generalmente cuando tienes las recámaras al frente, pues hay que cruzarlas, ¿verdad? Entonces ese cruce se vuelve un pasillo, de alguna manera. Sí, Y aquí si se fijan, pues no hay pasillo, porque se vuelve el espacio social, ¿verdad? El área de sí, sala-comedor es el distribuidor y al final creo que quedó bien distribuido, ¿verdad? Porque el pasillo pues es muy pequeño, ¿verdad? Solamente es sí. este distribuidor que te lleva a 2 habitaciones. Sí, sí, es un distribuidor como justo solamente para tu necesidad de llegar a las habitaciones, que esto le ayudaría en un dado caso, ¿no? Esta amplitud que sí la sientes antes de llegar ahí, Sí, pues si esto viniera como un pasillo como tal, solo con esta mocheta que estuviera aquí,
esta sensación sería totalmente distinta. Sí, ya se siente apretado, ¿verdad? Ya se siente apretado. Y otra vez se abre la casa, ¿no? Aquí en la escalera. Ese espacio yo estoy casi seguro que el que la compre o le pone un piano o le pone macetas, ¿verdad? O sea, con macetas se sentiría padrísimo todo este Súper espacio. agradable. Ah, Es un buen espacio que puede ser todavía un poquito más aprovechado, ¿no? ujú, Definitivamente sí. me agradó. Vamos si quieres a la planta alta. Vamos a conocer la planta alta. ¿Escalera original o hay alguna modificación? No, esto no existía, esto era una Ah, habitación. sí, Esto era una recámara, claro. que la sacrificamos. Eran 3 recámaras. Eran 3 recámaras. Claro. Entonces se sacrificó. Esta es una habitación. Atención. Seguramente el muro venía casi como al centro de este muro que tenemos con recubrimiento. Y, y hubo una modificación estructural. Ahí sí tuvimos unas modificaciones de muros y todo. Pero ese es el tema, es costo-beneficio, ¿no? Voy a gastarle más en estructura y en generar movimientos. ¿Qué voy a ganar? Y pues aquí ganamos un jardín finalmente, ¿no? Ya no es área construida. Fíjate que eso me pasa muy seguido en las propiedades que se compran. De repente me toca ver casas que construyeron, le hicieron un cuarto encima de otro cuarto, un chorro de construcción, pero las casas no las sientes tan agradables. Pues no. O sea, no es que una casa no vale por tanta cantidad de construcción, sino qué hiciste con la construcción, ¿no? En realidad, tu distribución, las vistas que puedas generar. Por ejemplo, esta casa, pues, tiene sus vistas internas, ¿no? Claro, como cuando te encuentras esas casas en barrios ya que ya tienen sus años, ¿verdad? En zonas céntricas, Ahí está Santa Te Tere. encuentras Sí, unas casas de 300 metros cuadrados de construcción y te claro. dicen, tiene 8 recámaras, pero las 8 recámaras Sí, pues, por las 8 horribles. pasas por un pasillo, ¿no? Sí. Y tienes que brincar la cama para llegar a la otra habitación. Sí, muy peculiar. Obviamente estas casas ya son aproximadamente unos 35 años. Seguramente en su momento ya estas ya traen un diseño de algún ingeniero. Ujú. Entonces, pues ya, sí cambia la distribución. Y este espacio les quedó bien, ¿eh? Me Está gusta. interesante, ¿no? Sí, esa abertura de luz quedó muy Y bien. fíjate cómo la casa tiene su iluminación natural, ¿eh? Podríamos tener todas las lámparas, apagadas y pues no sería problema. Oye, además le hicieron ahí un nicho para tira de LED, ¿verdad? Ahí está la tira de LED, es correcto. La casa ya de noche, pues está interesante también. Está buena. Doble altura. ¿Cuánto tiempo le calcularon a esta casa para construirla desde que la compraron? Dijeron, ¿cuánto tiempo tenemos para terminar la remodelación y estarla vendiendo? Un proyecto normalmente tiene que andar sobre los 6 meses. ¿Ok? Hemos estado teniendo muchos problemas con lo que acabamos de platicar, ¿no? El tema del personal, la crisis de la mano de obra, claro que nos ha pegado. ¿Por qué? Porque imagínate traer al mismo tiempo 10 proyectos de este tipo, ¿cuánto personal necesitas? Claro. Entonces, hemos hecho unas mejoras personal de otras ciudades también. ¿Ya están trayendo? Sí, claro, hubo que recurrir a eso y bueno, el chiste es poder sacar las propiedades en menor tiempo, ¿no? Muy bien, yo creo que vale la pena. Oye, qué bueno está esto. ¿Te gusta? Es un buen espacio que también tiene como un futuro crecimiento, ¿verdad? Sí, Si la gente quiere va a depender reconstruir otra mucho de cosa. quién va a venir a habitar la propiedad, ¿no? Ujú. Pero ¿sabes qué? Las casas para mí deben de tener un área social o crear un área social, porque luego muchas veces tú la andas buscando todo el tiempo esa área, tienes que ir a pagar un lugar, cuando tú lo puedes tener en casa y tus hijos lo pueden vivir, también no necesariamente tienen que salir a buscarlo, Ajá. ¿no? Sí. Entonces, en automático, si quieren controlar a sus hijos, hagan un área social en su casa y ahí los van a tener. Claro, aquí ponen todos los juegos. Aquí se vienen los amigos a pasar la tarde. Y al mismo tiempo le diste una vista a la fachada, ¿verdad? Le diste un poquito más de volumen, la casa se ve más grande. La casa siempre ganar altura en una propiedad, te va a generar una sensación de dimensiones más grandes. Entonces, la planta baja, obvio, pues eran sus alturas originales, pero aquí ya las alturas ya cambiaron. Traemos 260 Ok. de altura. Entonces, esta parte sí todavía es más alta, traemos 280. ¿Qué materiales son la celosía?
Este es tubular de 2 por 3 pulgadas y se fueron uniendo en base a las necesidades, ¿no? Interesante. Entonces ya este tiene pasta automotriz para poder perder la unión y ya no notas dónde están las uniones. Está bueno, está bueno. Es un gesto. Pregunta, ¿tú Sí. calculas tus costos por metro cuadrado de construcción? Te lo voy a preguntar, te voy a decir por qué. Porque cuando uno está haciéndole el cálculo a los clientes, pues mides metro cuadrado, superficie de construcción, pero no todos los metros cuadrados de construcción valen lo mismo, Sí. ¿verdad? Entonces, por eso, viendo esta losa, obviamente si uno hace el cálculo en general, pues dirías que esta losa te costó, ¿cuánto mide? Unos 50 por, no sé, por 3, vamos a decir ahí 4 metros cuadrados. Si los calculas al precio por metro cuadrado, pues podrías decir que esta losa te costó, no sé, 15,000 pesos por 4, no sé, por decir unos 60,000 pesos. Ajá. Pero realmente no te costó 60,000 pesos, ¿verdad? Costó mucho menos. ¿Qué te puedo decir? Esto parece barato. Ajá, O sea, si lo ponemos así en esa perspectiva, ajá. parecería económico. Pero para poder haber hecho esto, hicimos aquí esta plataforma que está volada. Sí, La casa terminaba originalmente aquí en este paño. Aquí terminaba la casa. Entonces, para poder generar esta proyección y poder entonces crear esto, ajá. estructurarla, entonces Es un equilibrio. es todo. No, bueno, pues te echaste son tantos metros. No, es que el rollo es todo lo que dice aquí que no se ve, Claro. ¿no? Por eso al final se prorratea, ¿verdad? Ujú. Ah, Más bien nosotros hacemos como otra especie de movimiento. Ok. Para algunos que se dediquen a esto o traigan la intención de dedicarse a esto, en el caso de nosotros, la propiedad se compra en un monto, eh, proyectamos una cantidad para remodelación y entonces, en base a eso, ya sabemos qué valor de venta vamos a perseguir al final, ¿no? O sea, más o menos hay un presupuesto para tratar de jugar con esos valores. Ok. Y al final Ujú. ya ustedes lo reparten. Sí, al final tú ya empiezas a medir dónde sí, dónde no, Ujú. y empiezas a jugar con los números ya también, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien. Pero ojo, ojo, A ver. aquí es el consejo del día de Échalo. arquitecto Paredes. La Este, carnita, jóvenes. Agreguen una señal así como de sí, rojo de pongan alarma. un intermitente, algo. El secreto de este negocio está en la compra. Ahí ya llevas la mitad del negocio. No, es más, yo te puedo decir más, un 70%. El 70% de Yo la te puedo ganancia decir está en así. lo que te ahorras en la O compra. sea, si tú atinaste la adquisición, tú seguramente ya llevas un negocio casi seguro. Ujú. ¿Por qué hacemos todos estos movimientos que a ustedes les toca ver? Por dos motivos. Nos facilita la venta, pero también le queremos seguir dando vida a la ciudad. Perfectamente nosotros podríamos solamente pintar una casa y se va a la venta. Perfectamente se puede hacer. Pero la intención también ha sido esto, ¿no? Cuando haces lo que te gusta, pues te puedes meter en este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pues son problemas. O sea, definitivamente son Sí, problemas. sí, sí. Pero ya que ves los resultados y luego ves a las personas que van a venir a habitar, les das nueva vida a las propiedades. Porque esa familia que va a vivir en una casa remodelada, seguramente si no estuviera remodelada, no la iba a comprar. Claro. Entonces vuelves a rehabilitar, ¿no? Las zonas Ujú. con familias nuevas. Esta casa es una casa pues pensada para una familia nueva, ¿no? Excelente. Qué loco, ¿verdad? O sea, ¿cuántas familias habrán pasado por esta casa? Y dos, quizá tres, y llega Sí, una nueva. sí, 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 sí. Entonces, aquí tenemos el medio baño para el área de visitas Excelente. y un pequeño espacio ahí tú sabes que el asador, si lo quieren guardar, o las mesas, las sillas, Ujú. puede funcionar ese espacio también para ahí. Y ahí se ve la luz que proyecta, ¿no? La tira interesante, el cubo de la escalera. Sí, quedó bien. A veces piensas, ¿no? En hacer el remetimiento del muro, a veces lo pegas completamente a un muro longitudinal. Aquí al centro quedó bastante bien. Sí, Porque siempre el reto de estos espacios es que haya luz, pero no demasiada, porque luego se vuelven sí, que muy no sea un calientes, horno, ¿no? Sí. sí.
Pues estamos en el mes que, bueno, no, el mes más caliente, Mayo. ¿cuál es? Mayo, junio. Entonces, la casa tiene una buena sensación. Sí, está fresca. Sí, en cuanto al tema del clima. ¿Y aquí tiene otra recámara o esta sería la principal? Esta sí sería ya la principal. Ah, Esta sí ya es la recámara principal. Que más o menos trabaja sobre las dimensiones de la recámara de la planta baja. ujú. No, pues esta mide 4x5. Aproximadamente. Oye, ya está muy bien esta. Sí. ¿En qué precio está a la venta la casa? Esta va a costar 7,600. 7,600, creo que sí. Está bastante bien, jóvenes. Bastante bien. Y es que otra vez, compras la ubicación. Aquí no te tienes que ir a vivir un fraccionamiento después del periférico. Aquí estás dentro de la zona metropolitana. Sí, sí es una opción para las personas que sí priorizan la ubicación. Pues esta puede ser una excelente opción para ellos. Jóvenes, recuerden que estamos abiertos a recibir sus propuestas de ofertas de propiedades, ¿verdad? Si tienes una casa que quieres vender, si tienes un terreno que quieres vender, nosotros estamos iniciando en este nuevo negocio de compra-venta de propiedades con remodelación. Así que estamos, ¿verdad? Dispuestos a escuchar sus propuestas. Escríbenos a contacto@cotaparedes.com y al mismo tiempo, si quieres invertir con nosotros, si quieres embarcarte en este nuevo emprendimiento, escríbenos a contacto@cotaparedes.com y obviamente pues con una certeza, ¿verdad? Y una seguridad para el inversionista de que su inversión va a estar ya reflejada en un activo, ¿verdad? Y sobre todo en un modelo que está aprobado. Ujú. Es un modelo ya aprobado en el que perfectamente la gente va a saber cómo está su dinero respaldado y también que vamos persiguiendo pues, una utilidad finalmente. Excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que están apoyando este canal, apoyando este emprendimiento y que están confiando, porque al final de cuentas la confianza es lo más valioso que tenemos las personas. La palabra de cada quien es lo que vales. Así que pues muchísimas gracias y vamos adelante. Gracias. Vamos a ponernos en el papel de la persona que quiere invertir. ¿Cómo respaldamos al inversionista con su inversión? Muy sencillo. Las propiedades que se compran quedan a nombre del inversionista. El dinero nunca va a pasar por nuestra cuenta. Siempre va a ser la compra directa. Y por ejemplo, si el inversionista está en otro país, hay mucha gente que nos ve desde Estados Unidos que quiere invertir aquí en México. Ahí sí sería un tema difícil porque sí se requiere que la persona que va a transferir el dinero tendría que firmar. O Ok. sea, sí tendríamos que analizar esa parte de... Firmar la compra de la escritura. Sí, la firma de la escritura y el contrato de compraventa. El contrato de compraventa sí puede haber un representante. Ahí no es problema. Pero la mejor manera de respaldar a un inversionista, cuando menos con nosotros, funciona es comprar la propiedad y queda a nombre del inversionista. Entonces, más bien es que el inversionista tenga la capacidad de comprar esa oportunidad, ¿no? Si la propiedad costó 1 millón, el inversionista tiene que contar con ese 1 millón de pesos, un rango para la escritura y un rango para la remodelación. Ok. O sea, sí tiene que traer un buen colchón para poder amortizar toda la inversión. Ah, entonces sería una propiedad por inversionista. No juntaríamos a dos inversionistas en una remodelación. Sería complicado porque tendríamos que meternos en otro tipo de negocio, que ya es captar dinero de inversión y por medio de nosotros, sería como una fibra, por medio de nosotros hacer la compra como una empresa. Pero la mejor forma de respaldar a una persona es que el dinero que metió lo está viendo, ahí está tangible. Por eso el modelo de negocio funciona bastante bien. Entonces, para iniciar, vamos a empezar así, ¿verdad? Vamos a empezar primero que la persona, le vamos a plantear, las personas que nos escriban, nos van a decir, a ver, ¿qué propiedades tienen? A ver si me interesa. Esto es de alguna manera, nuestro catálogo de propiedades para inversión y pues captar al inversionista para que pueda llegar. También puede ser previo, puede ser, yo soy inversionista, cuento con 3 millones de pesos, cuenten conmigo. Entonces ya podemos ir escogiendo propiedades para esa persona. También puede ser a la inversa. Me late, me parece bastante cuerdo también eso. Entonces, cuánto crees que sería lo mínimo con lo que una persona puede invertir?
Prácticamente yo creo que sería 1,5 millones. Millón y medio. ¿Eso qué nos permite? Una Obviamente, propiedad de 800,000 obviamente hay pesos. muchas propiedades que también, por ejemplo, puede ser vivienda de interés social. También podemos comprar esa vivienda. Gente que ya no puede pagar sus créditos o gente que su casa ya ni siquiera van por la distancia, está abandonada. También podemos comprar ese tipo de propiedades. Ahí sí los rangos pueden cambiar. Podemos estar comprando una propiedad en 400,000 pesos, 500,000 pesos. Ahí sí puede cambiar los rangos. Pero tendríamos que ir canalizados a ese tipo de propiedades también. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Pero para iniciar, para ir a lo seguro, hagamos el mismo modelo de negocio que ustedes tienen. ¿Verdad? Que sean casas un poquito en mejores ubicaciones. Sí, pues el rango para mí sería desde 1,5 millones hacia arriba. Ok. De ahí tendríamos que empezar la captación ya de inversionistas. Pero por el momento, por el modelo que se maneja en este momento es sí, sí el inversionista es el que pone de su propio bolsillo, va a poner la compra, la escritura y los gastos de remodelación. Ok. Y los gastos de remodelación, ¿cómo le garantizamos al inversionista cuánto se va a llevar? Eh, pues se hace un presupuesto Ok. y más o menos vamos a andar, obviamente, quiero ser claro, las remodelaciones puede haber mucha variación también, Ujú. porque muchas veces hay cosas que no ves a simple vista hasta que no estás ahí. Entonces, la verdad es que esa parte, los presupuestos más bien, pues tratar de que sean informativos cuando se van modificando. Ujú. Y entonces podría llegar la situación o el supuesto de que el inversionista tenga que aportar más de ese millón y medio. Si tú le dices, ¿sabes qué? Es que la cimentación se llevó 50,000 pesos más. ¿O quién amortigua esa diferencia? El inversionista, justamente de ahí se desprende que el inversionista garantiza su dinero porque ya es su propiedad, ¿no? Entonces, de alguna manera los gastos de remodelación, aunque suban, porque así se maneja actualmente acá con nosotros, aunque suban los gastos de remodelación, Su inversión aumenta. sí, el inversionista también está preparado con un colchón, ¿no? De alguna manera para que no tener que invitar a más inversionistas y la propiedad ya yo compré la propiedad, mía es la remodelación, entonces vamos a empezar a dividir mucho más el tema y sobre todo para garantizarle a la gente. O sea que Ujú. el inversionista es tu propiedad. El gasto de la remodelación está siendo en tu propiedad. Lo que salió de tu bolsa, ahí está invertido. Entonces, en todo momento él está protegido. En todo momento. Excelente, excelente. Pues este clip lo vamos a poner al final del video y va a ser una sección solo para negocios, ¿verdad? Solo para negocios, Ujú. invitamos a todas las personas que tengan una propiedad en la cual pretendan hacer una venta ya inmediata, ponerse en contacto con nosotros, ahí con el arquitecto Paredes, que manden por favor imágenes, ubicación y el precio. Hay que mandar esos tres datos. Y ya nosotros veremos si es oportunidad, pues ya nosotros lo analizamos y nos pondremos en contacto de vuelta. De la misma manera, si es oportunidad, iremos a hacer una grabación para ver la propiedad y ahí definirles si caminamos con la compra. También, por otro lado, la captación de inversionistas es importante para nosotros. Para los que estén interesados en ser inversionistas, pueden también mandarnos información y poderles decir cómo funciona el modelo de negocio para poderlos invitar precisamente a participar con nosotros. También hay un rango, arrancamos de 1,5 millones hacia arriba, ¿no? Excelente. Buenísimo, jóvenes. Pues manos a la obra. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias a ti. Hasta pronto.